Análisis económico, riesgo país de Panamá. El grupo está conformado por Jennifer Helves León, Daisy Karina Tamara Ríos, Jessica Lorena Navarro Sánchez, mi persona, Cristian Camilo Morales Peña y Jessica Alejandra Carrascal Carrascal. Empecemos con una pequeña introducción. Panamá se ha considerado desde hace algunos años uno de los países con mayor crecimiento económica, Empecemos. Panamá se ha considerado como uno de los países de mayor crecimiento, debido a que tiene una economía muy compleja, ya que en él se encuentra el turismo, el servicio financiero y la logística. Actualmente el país de Panamá presenta una de las economías más estables de América, con un Producto Interno Bruto del 75%. La economía de Panamá se ha manejado por el método dual, que consiste en dos sectores. El primer sector es el sector moderno, es un sector competitivo y entra explícitamente en la economía mundial. El segundo sector es un sector menos competitivo, mas no deja de ser importante, ya que es la industria y lo agropecuario. Y ese es un sector, es una economía local. Panamá no ha contado con una moneda local, él siempre se ha manejado por el dólar, igual que no ha tenido un banco central. Panamá cuenta con un sector agropecuario, es decir, el 19% del suelo panameño está cultivado. Sus cultivos rigen en el banano, en el plátano, en el maíz y en la caña de azúcar. La economía de Panamá frente al cobre. Panamá está haciendo una alianza con el Banco Mundial para poder mitigar los riesgos y los bajones que ha tenido frente a la pandemia. Uno de los pilares que quiere hacer estrategia Panamá con el Banco Mundial es apoyar la continuidad del alto crecimiento y reforzar la sostenibilidad y resiliencia. Importancia del riesgo país en Panamá. El riesgo país sirve como orientación. Implica el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país, que cuanto mayor es el riesgo, menos proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde con los fondos disponibles. Y cuanto menor sea el país, se hace más activo para los inversionistas. El riesgo país permite medir el deseo y la capacidad que tiene una nación para cumplir con el pago de su deuda externa. A su vez, también representa una importancia hacia posibles proyectos de inversión, que para los inversionistas el riesgo sirve como una orientación, pues implica el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país. Una calificadora de riesgo es un agente que propende por la profundización y madurez del mercado de capitales a través de calificaciones objetivas e independientes, incorporando metodologías de prácticas que promueven entre emisores e inversionistas con altos estándares de transparencia y de gobierno corporativo. Las calificadoras de riesgo son de vital importancia en los mercados financieros. Brindan la posibilidad de realizar un análisis financiero tanto del activo al que se vaya a invertir, que comúnmente se le llama riesgo país y que va encaminado a conocer la situación social. Entonces, las calificadoras de riesgo más conocidas en Latinoamérica son Moody's, que actualmente confirma en BBA1 el riesgo con una perspectiva estable.
La otra calificadora de riesgo, Standard Poor's, la calificación que dio de BB+, lo cual no es sólida. Y la otra calificadora que califica el riesgo en Latinoamérica es Fitch Ratings. El informe en 2019 fue de menos de 4,5%. Las perspectivas de crecimiento económico para Panamá en 2020. El segundo informe fue, según la situación de orden público que se está presentando actualmente, la economía panameña en 2020 con una contracción estimada del 1% en el Producto Interno Bruto, PIB real. El Ministerio de Economía y Finanzas, la nación tiene la nación tiene a favor la trayectoria de crecimiento económico sostenido con altos niveles de inversión y el papel que tiene para el comercio mundial el canal interoceánico. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman una contracción del 2%. Panamá, según las calificadoras de riesgo. Según Standard Poor's, anticipa una recuperación de la economía panameña a partir del 2021, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4,2%, impulsado por el consumo privado, la inversión y las exportaciones, además de la financiación de grandes proyectos de infraestructura que mantendrán el impulso del crecimiento económico. El gobierno nacional tomará las medidas requeridas para mejorar las perspectivas de crecimiento económico y fortalecer la estructura y la calidad de finanzas públicas en los próximos años de economía y finanzas. Bueno, la metodología de Damorán. La metodología de Damorán consiste en una modificación al método CAM para la valoración del costo del patrimonio, donde se le incluye el efecto del riesgo país mediante el cálculo de una lambda y una sobretasa por el efecto del riesgo país. El riesgo país es calculado por distintas entidades financieras que son llamadas calificadoras internacionales de riesgo. Las más conocidas son Moody, Standard & Poor's y JP Morgan. Cada una de ellas tiene su propio método en donde evalúan las condiciones económicas, sociales, geográficas, políticas, entre otras de un país. La medición y el análisis de este índice se han vuelto muy importantes en los años recientes gracias al crecimiento de los mercados financieros en Asia y Latinoamérica. El WACC se debe realizar el cálculo del costo de patrimonio, es una de las variables que se utilizan para calcular el costo promedio ponderado de capital, conocido como el WACC. Representa la tasa a la que se descontarán los flujos de una empresa para hacer su valoración. También para realizar el cálculo del riesgo se debe tener en cuenta ciertos criterios. Uno de ellos, la exposición de las empresas al riesgo país en mercados emergentes. También la prima de riesgo de mercado y el beta son el segundo componente. La prima de riesgo del mercado es bastante confiable ya que el rango de tiempo que se usa para calcularla es suficientemente amplio para dar resultados útiles. Ahorita voy a proyectar sobre el riesgo país de Panamá. Compañeros, ¿ven el riesgo país de Panamá? Sí, señora.
Bueno, Ya vemos. bueno. Voy a explicarles sobre el riesgo país de Panamá. La prima de riesgo de Panamá nos dio un valor del 7%. La sobretasa por el riesgo país, ese valor lo dividimos con la desviación estándar de IGBC Panamá, que nos dio un 22%, y la desviación estándar del test, que nos dio un 30%. La lambda, un 0,07%, y la tasa de libre de riesgo, que nos dio un 4%. El beta, un 0,28%. El bono Tesos USA de 10 años nos dio un 0,82%. El bono de Panamá TES 2024 nos dio un porcentaje de un 4,5%. Los ingresos BUA Panamá S.A. generados en Panamá nos dio un 80%, y los ingresos de empresa promedio nos dio un 20%. El costo del patrimonio del riesgo país nos dio un porcentaje, un 6,0%. El costo del patrimonio sin riesgo país, el CAM, 6,29%, y la diferencia entre el riesgo país y el CAM nos dio menos 0,33%. Según los datos obtenidos, podemos decir que la economía en Panamá es sólida. Cristian, En conclusión, Panamá desde siempre ha sido uno de los mejores países de mejor crecimiento en lo económico, ya que su economía ha sido una de las más estables, contando con servicios financieros, turismo y logística, obteniendo un 75% en su PIB, que es el Producto Interno Bruto. El Canal de Panamá es considerado como el mayor crecimiento económico, siendo conocido a nivel internacional como interceptor de exportaciones e importaciones para los demás países, ya que permite una mejor navegación marítima, disminuyendo las distancias. Para tener claro, Panamá es un país que no cuenta con moneda local ni banco central, reconociendo el dólar como moneda local y así obtener un crecimiento del 5,5 en la economía a diferencia de otros países de América Latina. Va a destacar que Panamá ya asume grandes retos frente al COVID-19, por tal motivo se creó un marco de acuerdos entre el Banco Mundial y el país, donde el banco apoya a países entre pilares fundamentales. Este documento intenta informar de los riesgos que tiene Panamá. Por tal motivo, la economía a nivel global caerá entre un 13% y un 32%, no siendo alentadora para América del Sur, pues sus exportaciones se verán afectadas en un 12% y un 31%. Al obtener un análisis de riesgo, se puede decir que tan provechoso es invertir en el país. Panamá, en ese caso, obtiene un resultado favorable con un riesgo mínimo y un buen crecimiento de su economía, que es el Banco Mundial 2020. Es una referencia. Las calificadoras internacionales, que son Moody Standard y Poor's y JPG Morgan, aportan sus opiniones frente a Panamá de manera favorable. Para Moody's, Panamá obtiene un menor riesgo frente a los demás países latinoamericanos, pero también confirma en su último informe que se contraerá su PIB en un 1%. Mientras tanto, para el calificador estándar y Poor's da a conocer su opinión, donde afirma un crecimiento favorable del 4,2% del PIB para el 2021. Entonces, Panamá es un país que economía favorable y con riesgo bajo. Así puede decir que Panamá es un país de gran inversión y con un mercado estable. Ya.